Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de almacenamiento en paralelo para IoT, Internet de las Cosas. Bien, vamos a comenzar con algunos de los subtemas importantes. El primer subtema que tenemos de nuestra primera gran tema, que es conceptos generales de almacenamiento de datos en IoT, se llama dispositivos y sensores como orígenes de datos. Dentro de sí mismo tenemos la necesidad de almacenar datos en un ecosistema de IoT y el almacenamiento local y almacenamiento remoto. Vamos a comenzar y para esto, en esta ocasión vamos a tratar de partir de un ejemplo hipotético, un ejemplo que ciertamente no es posible, no hay manera de que podamos crear lo siguiente así nada más, al menos con la tecnología que tenemos actualmente. Y vamos a suponer aquellas noticias falsas que dicen que es posible que a través de la vacuna para el COVID se pueda inyectar un chip de 5G con el cual pudiera controlar a las personas. No voy a abordar el tema biológico, que simplemente es inverosímil, pero quiero que abordemos este tipo de problemas, si lo quieren llamar así, de qué tan posible es llevarlo en la realidad. Bien, para eso tenemos que desmitificar el hecho de qué es un chip. Un chip simplemente es un encapsulado, que puede ser prácticamente un montón de cosas. Puede ser desde un transistor, puede ser otro tipo de transistor que es el MOSFET, puede ser un regulador, puede ser un triac. En fin, hay muchísimas cosas que podríamos catalogar como un chip. Pero vamos a ahondar en el propósito de, imaginemos que se trata de una especie de procesador. Vamos a tratar de meter una computadora, la más pequeña del mundo, dentro de un chip que se pudiera inyectar. Para eso tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es el procesador más pequeño? Debemos recordar que un procesador básicamente es un arreglo de transistores. Específicamente los procesadores actuales son un arreglo de MOSFETs. El MOSFET más pequeño del que actualmente se conoce es de entre 3 y 5 nanómetros. Para poner en escala, un nanómetro es aproximadamente, déjenme coloco el dato, además me acuerdo que es por 10 a la menos 9, pero así es, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, es decir, 1 sobre un 1 con 9 ceros, ¿sí? Un 1 dividido entre 9 ceros. Ese es el MOSFET más pequeño que podemos realizar actualmente, de 3 nanómetros. Es una cantidad ínfima, pero realmente con un solo MOSFET, ¿qué podemos hacer? En realidad, un procesador lleva millones y millones de MOSFETs. De hecho, un procesador, vamos a checar rápidamente qué dato tiene. Transistores. Algunos procesadores de 64 bits, por ejemplo, arquitectura de 64 bits, x86-64, llevan cerca de 700 millones de transistores. Entonces, a pesar de que hablamos de que un MOSFET puede tener el tamaño de 3 nanómetros, necesitamos 700 millones de ellos para hacer un procesador moderno. Ahora, ahí estoy hablando, para este pequeño ejemplo de los 70 millones, de un procesador Core i7 aproximadamente, a una frecuencia de 3 GHz. Pero ustedes podrían argumentar, bueno, pero podemos usar procesadores mucho más pequeños que puedan realizar muchas operaciones. El procesador más pequeño que conozco no es un procesador en sí, es un microcontrolador, porque son diferentes. Es el ATtiny 85.
Y más o menos su diámetro es de poco más de 1 centímetro de largo por menos de 1 centímetro de ancho. Aún así, si ustedes quisieran meter esa dimensión, estamos hablando de lo que sería una entrada de un puerto USB, en una vacuna es bastante complejo de colocar, ¿vale? O sea, realmente es muy complicado. Pero vamos a darles por ahora a suponer que es posible hacer un microprocesador o un microcontrolador con la capacidad de una Tetini 85 dentro de una jeringa, que realmente no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque el proceso de fabricación para hacer algo tan pequeño no es precisamente lo más barato. Las empresas con capacidad de generar MOSFETs o transistores de 3 y 5 nanómetros son contadas. Técnicamente tenemos a Samsung, IBM, entre una que otra más. No tenemos muchas empresas con la capacidad de realizar algo tan pequeño. Pero de nuevo, vamos a darle la concesión, vamos a suponer que es posible como tal. El primer gran problema con todos estos microprocesadores o con estos microcontroladores es que necesitan una fuente de energía. Y esto, acuérdense, cualquier dispositivo de IoT necesita ser alimentado con energía. Los voltajes más usuales para alimentar un microcontrolador son 5, 3.5 y 1.5 volts. Y la pregunta es, ¿de dónde un microcontrolador, por muy pequeño que sea, va a sacar al menos 1.5 volts de energía? Ahí tenemos un enorme problema. No hay una batería que, aparte de colocarla dentro del microcontrolador, imagínense que tienen el microcontrolador, vamos a suponer de un diámetro, o más bien de dimensiones de 4 milímetros por 4 milímetros, al cual hay que buscarle una batería que nos genere 1.5 volts. Para empezar, ¿qué tipo de batería tendríamos que colocar? Porque se supone que tiene que ser inyectado en la piel. Digo, para darle todas las posibilidades de esta teoría loca, debe de ser una clase de aleación química de metales y ácidos que permita ser introducidos dentro de la piel y que no terminen envenenando a la persona en cuestión. ¿Qué me refiero? Hay baterías, aún hasta la fecha, que incluyen plomo y eso termina envenenando a la gente. El litio también que utilizan, por ejemplo, las baterías de celulares, no es precisamente lo más ideal para colocarlo dentro del cuerpo humano. De hecho, me atrevo a decir que prácticamente ninguna batería es, digamos, amable con el cuerpo humano. Incluso en el caso de los marcapasos, déjenme investigar rápidamente. Dice que un marcapasos pesa más o menos una onza, o sea, 28 gramos. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué batería utiliza? Si vemos el tamaño de un marcapasos, es de hecho bastante grande. Y la parte más grande de un marcapasos, los invito a que chequen cualquier marcapasos que ustedes vean en internet. Van a notar que una de las partes más grandes es simple y sencillamente la batería. Estamos hablando de algo que está muy cerca del corazón. Entonces, tenemos ahí un problema. Mucha de la gente que cree este tipo de teorías se va porque hace algunos meses hubo una noticia sobre nanomáquinas biológicas. Pero el problema de esas nanomáquinas biológicas que se realizaron, luego les paso bien el dato, es que están hechas a través de proteínas y tienen un tiempo de vida de alrededor de 7 días. De hecho, básicamente no hay ninguna célula o proteína que viva por mucho tiempo en el cuerpo humano, incluso las del mismo cuerpo humano. Por lo que, si lo quieren ver como una batería biológica o como una máquina biológica que funcione por largo tiempo, realmente
realmente es muy complicado. Pero en fin, vamos a suponer que encuentran un motivo y una forma de extraer energía eléctrica de alrededor de 1.5 volts de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero vamos a suponer que lo logran. Ya tenemos un microcontrolador dentro de la piel humana que se alimenta a través de alguna manera de corriente de la energía del mismo ser humano. El siguiente problema que tenemos es cómo comunicamos eso con las antenas 5G. Saben, si ustedes buscan, por ejemplo, el chip GSM de un Arduino, van a notar que es bastante grande. Tiene la dimensión de alrededor de algunos centímetros, de 2 centímetros por 2 centímetros o algo así. Y en parte el problema del lector GSM para un Arduino, lo estoy tomando como Arduino porque son de los más pequeños, es que tiene una sección para una antena. Porque sí, cualquier tipo de conexión inalámbrica requiere antenas. ¿Dónde colocarían la antena? Entonces ya tenemos el problema de que, aparte de que tenemos que tener un microcontrolador de cerca del tamaño de un puerto USB, necesitamos colocarle un controlador para GSM bastante grande y que necesita una antena. Entonces, créanme que eso es muy complicado, porque ¿de dónde sacan el cable para la antena? ¿A qué la conectan dentro de su cuerpo? Sería exageradamente complicado. ¿Qué otros medios de comunicación tenemos para, por ejemplo, lo mejor? Vamos a suponer que en lugar de que nuestro poderosísimo chip que controla la mente, en lugar de conectarse a la red GSM directamente, se controla nuestro celular. Y el celular es el que hace la situación, porque también hay personas que han abordado. ¿De qué manera podemos conectar un chip que está debajo de la piel con el celular? Aquí ustedes pueden decir que eso es muy complicado, pero la realidad es que sí existe una interfaz. Ustedes pueden usar interfaz RFID propiamente, o sí, precisamente etiquetas RFID, y pueden comunicar o transmitir información desde una etiqueta hacia el celular. El problema de realizar esto es que para que haya una transmisión de datos tienen que estar cerca. Si alguna vez fueron a una tienda de autoservicio, la que ustedes quieran, habrán notado que hay productos que traen una pequeña cinta o un pequeño recuadro con unas líneas. Bien, esa es la parte que tiene la etiqueta RFID. Si ustedes lo notan, es un poquito grande, es una pequeña bobina de cobre, la cual está protegida. Entonces, aparte de tener un microprocesador del tamaño de un puerto USB, tenemos que colocarle una pequeña etiquetita con una bobina de cobre para que pueda transmitir información. Y aún y así es necesario un lector específico para poder conectar a ese microprocesador. Pero vamos a suponer que nada más necesitamos la banda de cobre y que el microprocesador lo trae integrado. Otra suposición más. Bien, el problema es que, de nuevo, para poder transmitir información con el celular tiene que estar prácticamente pegado. Y sí, ustedes pueden preguntarse, profe, pero cuando vamos a una tienda de autoservicio y sin querer pasamos por las barras, a pesar de que están lejos, estas llegan a sonar. Y eso es cierto, pero si se fijan, el tamaño de las barras para detectar los productos que salen son muy grandes, del tamaño de una persona. Y aquí estamos hablando de un pequeño microprocesador del tamaño de un puerto USB, que no tiene tanta energía como para tener una señal tan amplia. Ahí tenemos otro problema, que la batería tendría que ser muy estable. Y ustedes se pueden preguntar, ¿pero se podría hacer algo como el Bluetooth? El Bluetooth también es bastante grande, y aunque sí hay del tamaño de un puerto USB Bluetooth, entonces tendríamos un chip o un microcontrolador del grueso de 2 USBs o del largo de 2 USBs. Bastante largo, ya lo veo muy difícil que quepa en una jeringa. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema con eso es de que tú podrías desactivar simple y sencillamente el Bluetooth de tu celular y se acabó el problema.
Aparte de que si en el caso de que se pudiera emparejar automáticamente ese microprocesador a tu celular para mandar información a quién sabe quién para controlar tu cerebro, resulta que el Bluetooth se calienta y se calienta bastante. Así que sería difícil que no te dieras cuenta dónde traes el chip y que no te quemara la piel por dentro, puesto que se calienta muchísimo. Entonces, la única posibilidad tendría que ser un RFID. Y vamos a suponer que aquí el que hace la magia es el celular, que gasta mucha batería para poder comunicarse a pesar de la distancia, cosa que también, créanme, que es muy difícil. Aparte de que el chip RFID, la etiqueta RFID tiene un límite de escrituras y de lecturas, es decir, que después de una cierta cantidad quedará inservible. Y a ver cómo vamos a renovar eso. Algunos me podrán decir, no, pues con otra vacuna. Simplemente no es posible. Pero bueno, vamos a darle otra vez la concesión y el beneficio de la duda. No sé cuántas veces le hemos dado ya el beneficio de la duda. Y vamos a suponer que se logra conectar su microcontrolador que está dentro de su piel con su celular. El primer gran problema sobre los 5G y la teoría de que el 5G enferma a la gente y cosas por el estilo es que en México solo hay una antena de 5G hasta donde yo tuve conocimiento. Y dicha antena de 5G está precisamente en la torre de Telmex y solo cubre unas cuantas cuadras en Ciudad de México. No tengo idea de cómo rayos vamos a poder conectar con una sola antena en todo el país a toda la información. Pero vamos a suponer que no es necesario usar las antenas 5G y que solamente es un mito y que cualquier antena de celular podría funcionar. Vamos a tomar otra concesión más. Suponiendo que su microcontrolador, con todo lo que hemos explicado, se conecta a su celular y su celular a la red de datos de celular. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta simplemente con el hecho de la pandemia y de las clases en línea, que no es precisamente estable. Y además, ¿qué datos tendría que estar enviando el microchip? ¿Cómo sabría cómo administrarlos? Esa es una parte biológica, pero bueno. Vamos a suponer que cada minuto manda alguna clase de información hacia algún lugar en internet. Contabilicemos, ¿cuántos mexicanos hay en México? ¿Cuántos habitantes tiene México? Según el INEGI, en 2015 se contaron 1.119.530.753 habitantes. Obvio, no todas esas personas tienen un teléfono celular. Ok, vamos a preguntar, a ver, ¿cuántos celulares existen en México? Si checamos eso, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dice que 93 de cada 100 mexicanos tienen un celular. Significa que más o menos tenemos un 93% de todos los habitantes de México que tienen un celular. Son bastantes. Vamos a pensar en esa situación. Dice que... déjenme ver si tenemos el dato concreto. Sí, son 93. Y la cantidad de mexicanos son, según el INEGI, 119 millones. Vamos a sacar la cuenta. 119 millones 530.753. Lo vamos a multiplicar por .93. Nos da la pomposa cantidad de 111 millones, 163.600 personas tienen celulares. Es una cantidad tremenda. Y vamos a suponer que todos esos celulares van a transmitir información de este dichoso microcontrolador para 5G. Para darle un poco más de realismo a nuestras cantidades, voy a explicar qué es lo que voy a realizar para obtener un estimado de la cantidad de información que se genera alrededor del año. Lo primero es que, ya que tenemos la cantidad de celulares que existen en México, vamos a tomar la suposición que nuestro chip o microcontrolador que se comunica 5G envía información cada minuto. Y que de información lo hace de alrededor de unos 2 bytes.
Vamos a sacar de ahí la cuenta, ya que tengamos eso por hora. Y una vez que lo tengamos por hora, lo vamos a hacer por día y por año. Dicho que explicando esto quedaría más o menos lo siguiente. Sería una cantidad que se acerca a millones de millones. Pero nosotros no mesuramos regularmente el espacio de almacenamiento en bits, sino lo hacemos en bytes. Entonces vamos a convertirlo a bytes, ese número total enorme, también para que se los pueda leer de manera adecuada. Trasladado a bytes sigue siendo un número muy grande. Si lo convierto a kilobytes, tengo que dividirlo entre 1024. Sigue siendo todavía un número muy grande como para mencionar. Si lo vuelvo a dividir entre 1024, llegamos a megabytes. Sigue siendo un número grande, aunque creo que ya se los puedo mencionar. Estamos hablando de 111.441.768. No, miento, lo dije mal. Serían 111.441.780 megas. Ahí llevamos en megas. Si eso lo trasladamos a gigas, tenemos que son 108.829 gigas. Y si eso lo trasladamos a teras, nos daría 106 teras al año. Pero esto en el supuesto de que solamente está enviando el poderoso chip a lo largo de cada minuto solo 16 bits. Y yo dudo que para un chip que realmente pudiera hacer una operación de control mental, pudiera realmente funcionar solamente con 16 bits de información mandando como tal. Pensemos en lo siguiente: si ustedes ven y checan una coordenada en Google, tenemos propiamente latitud, longitud, y eso se hace con números decimales. Entonces, por ejemplo, tenemos que una manera de representarla pudiera ser con 40, por ejemplo, esta coordenada 41 grados con 24 minutos con 12 segundos. Luego tenemos norte, luego tenemos 2 grados con 10 minutos con 26 segundos, punto 5 este. Eso es un número bastante grande. Si lo pensamos como una cadena, de hecho ocupa mucho más de 16 bits. Bastante más. Incluso si lo quisiéramos almacenar como una cadena para no meternos en una coma flotante muy complicada, y trasladando esta coordenada a chars, a bytes, tendríamos que son 16 caracteres, o sea 16 multiplicado por 8. Estoy sacando nada más la cantidad de espacio que necesita para mandar la posición de cada persona. 16 por 8 son 128 bits. Entonces, si modificamos en toda mi operación anterior que en lugar de 16 bits sean 128, nos dice que al año se generan 850 teras. Ahora, eso sería nada más para el México del 2015. Si ustedes tratan de abordar toda la información de todo el planeta, porque estos conspiranoicos nos dicen que con el 5G quieren controlar a todo el planeta para cambiar el nuevo orden mundial, lo que sea que eso signifique. ¿Cuántos países tienen una mayor población que México? Hay muchos países. Estamos hablando de varios miles de teras. Para empezar, ¿tenemos suficientes discos duros para almacenar esa cantidad de información? Y la otra, ¿la red como tal está lo suficientemente estable como para soportar una cantidad tan tremenda de información todo el tiempo? Ustedes pueden decir, bueno, pero es que YouTube y Google tienen, por ejemplo, una gran cantidad de información y ya checan la cantidad, por ejemplo,
de los GPS de todos los celulares con Android cuando lo tienen activado. Y sí, pero el problema con esto es de que reduce a la cantidad de entes, empresas o países con la capacidad de manejar una cantidad tan inmensa de información. Más cuando esta información llega en todo momento y al mismo tiempo. No es como si se ordenara una detrás de la otra para procesarse. Simple y sencillamente llega toda de golpe. Y ese es el otro problema. Si lo pensamos en esos 128 bits por cada habitante que hay en el país, y todos usan el celular casi al mismo tiempo, aunque la mitad use el celular al mismo tiempo, ¿existe computadoras suficientes para procesar tanta información a la vez? ¿O para mandarle órdenes a todos los microprocesadores al mismo tiempo? Realmente es completamente en una escala fuera de lo que podemos hacer en la realidad. Yo ahorita estoy abordando y estoy tratando de desmitificar esto por el asunto técnico de, bueno, y cómo hacemos que la red soporte tanta información y dónde guardamos tanta información y cómo hacemos que los dispositivos de IoT, porque en este caso ese dichoso chip 5G para controlar a las masas sería un dispositivo de IoT. ¿Cómo podemos realmente imaginar que esto pudiera llegar a pasar? Realmente no se puede, no hay recursos suficientes como para hacer algo tan grande y a la escala que se pide. Pero pues hay gente que le gusta creer en teorías conspiranoicas y que podemos hacerle. No obstante, ya hablando en serio, hay algunas cosas que podemos rescatar de este ejercicio mental que acabamos de realizar. La primera es de que nuestros dispositivos de IoT necesitan corriente, necesitan con qué tener energía para poder funcionar. Segundo, necesitas un medio de transmisión, algo por el cual comunicar la información que deseas a partir de esos dispositivos de IoT, que puede ser el sensor, que puede ser un microcontrolador, pueden ser muchas cosas, pero necesitas cómo hacer que ellos envíen la información. Medios de información pues podemos tener desde los básicos cables, podemos tener RFID, que son ondas electromagnéticas, podemos tener Bluetooth, podríamos también ocupar luz, podríamos también ocupar Wi-Fi. En fin, existen múltiples medios de transmisión. El otro problema es dónde guardas la información que vas a ocupar o que vas a obtener a partir de esos sensores o dispositivos. Ahí es donde viene un pequeño debate. Tenemos que evaluar que hay almacenamiento local y hay almacenamiento remoto. Cuando me refiero a un almacenamiento local es cuando un dispositivo, en este caso de IoT, es capaz de guardar por un tiempo limitado cierta cantidad de información dentro de sí mismo. Y un almacenamiento remoto es cuando simplemente se envía la información a un tercero para que éste la almacene y haga lo que crea conveniente. Ahora, a nivel de almacenamiento local hay, digamos, varias maneras de almacenar de manera local. La primera y la más sencilla es que, por ejemplo, en un sensor completamente electrónico que no tiene una mayor complejidad, probablemente puedas grabar algo dentro de la EEPROM que tenga el mismo dispositivo. Una EEPROM es un tipo de memoria, digamos ROM, aunque sí se puede borrar, pero donde puedes ir almacenando poco a poco información. El detalle de todas las EEPROM es que tienen límites de lectura y de escritura, principalmente de escritura. Va a llegar un momento en el cual no vas a poder seguir guardando información ahí. La otra es que tu dispositivo sea un poco más inteligente y sea más tipo smart y tenga capacidades como para soportar una pequeña base de datos, por ejemplo una Raspberry. Una Raspberry podría ocupar un tipo de base de datos de almacenamiento ligero, como es el caso de SQLite. Un celular o un smartphone cae en esa misma categoría, donde pueden ocupar un almacenamiento tipo SQLite. Pero a su vez también podrían conectarse a un almacenamiento remoto, como lo pudiera ser un Firebase, o como lo podría ser cualquier base de datos que ya esté integrada dentro de una red. Podríamos tener un MySQL, podríamos tener un Postgres, que pudiera recibir la información de esos dispositivos. Esto en el ámbito de las SQL. Pero también podríamos tener almacenamiento de tipo NoSQL, a lo mejor un documental como lo es Node.js, o a lo mejor un tipo nodo como es Node.js, o algún tipo key value como lo es Redis,
entre otros. Hay muchos tipos de base de datos. Cuando nosotros queremos implementar una solución de IoT, tenemos que evaluar todo este tipo de problemáticas. Por ejemplo, una de las actividades que está planeada es la de tarjetas inteligentes para un transporte público. Vamos a abordar un poquito la problemática de querer usar tarjetas inteligentes para hacer el cobro de transporte público. Esto lo pueden notar, por ejemplo, que en ciudades como lo es Ciudad de México, en el metro usan una tarjeta para pagar y poder entrar al metro. Un caso similar sucede, por ejemplo, en Santiago de Querétaro, donde ustedes pueden tomar cualquier transporte público siempre y cuando tengan una tarjeta. Pero estos dispositivos o estas tarjetas o estos autobuses, todo transporte público, tiene una serie de implicaciones el poder cobrar a través de ella. Por ejemplo, una de las implicaciones es que si utilizas tarjetas de tipo RFID o NFC, como las que ya he platicado con el ejercicio mental, tienen límite de escritura. Entonces, si tú utilizas el almacenamiento de la misma etiqueta RFID o NFC o de la tarjeta NFC, en algún momento te vas a agotar la escritura. Eso significa que tú recargas una X cantidad de tiempo en algún distribuidor autorizado, y si casualmente tocó que era la última vez que te tocaba leer y escribir, pues cuando entras al autobús te va a decir que la tarjeta es inválida, porque simple y sencillamente ya no puede leer ninguna información de ella. Has agotado el límite de escrituras y de lecturas. Y ese es un problema bastante grave, porque tú pudiste haber metido, no sé, 200 pesos a tu tarjeta y acabas de perder 200 pesos de una manera bastante tonta. Y no hay manera que lo puedas comprobar de alguna forma. Entonces, si ustedes se pasan únicamente a ocupar el almacenamiento de la tarjeta, ahí tienen un problema. Otro de los problemas de utilizarlo, por ejemplo, en transporte público es de que si quieren realmente tener el control de dónde va cada tarjeta y cada transacción que se realiza, implica que cada transporte público, puede ser un autobús o puede ser un microbús, según lo que ustedes lo conozcan, necesita estar conectado a internet de manera permanente. Y podrían decir, bueno, podemos aplicar la del 5G, vamos a colocarle una antena de GSM y con eso se conecta a internet. El problema de realizar esto es que hay zonas donde no llega el internet. ¿Qué pasa si el transporte público entra, por ejemplo, por un túnel o por un desnivel? O simplemente pasa al lado de la torre de electricidad donde hay mucha interferencia, se va a perder la señal. Y eso no implica que no pueda haber gente ahí o que se retire en ese momento o baje del camión o del microbús para continuar con su camino. Entonces ese es otro de los grandes retos. Segundo, o más bien tercero, que regularmente hay tarifas específicas según el tipo de persona que sea. Si ustedes son estudiantes propiamente, tienen un descuento. Si hay personas mayores y tienen su identificación como tal, tienen un descuento, y todos los demás se les cobra diferente. Entonces eso implica que hay una especie de base de datos donde debemos de poder consultar qué tipo de usuario eres o agregarlo como un dato específico en la tarjeta para reconocer automáticamente si la tarjeta es de un estudiante o de una persona mayor. Pero ahí tenemos otro problema. Entonces, si no tengo internet todo el tiempo, ¿cómo consulto una base de datos cuando no tengo acceso a internet? Necesitaría tener una copia local dentro de cada uno de los microbuses o autobuses donde se pudiera consultar y luego hacer una sincronización con la base de datos global. Pero eso implica que tienes que tener un equipo de cómputo un poco más sofisticado dentro del camión para poder realizar todas estas operaciones, y algo bastante inteligente. Ahora, también se supone que hay descuentos si tú tomas una unidad y en cierto tiempo tomas otra unidad. Eso implica que se tiene que guardar fecha y hora, y de nuevo, ¿dónde guardamos fecha y hora? Si lo seguimos guardando en la tarjeta, pues más rápido se va a estropear la tarjeta. Si es a la base de datos, pues de nuevo tenemos el problema del internet. Y si nada más es con la copia local, pues resulta que la copia local, si no se actualizó pronto, cuando yo voy al segundo camión, pues resulta que no tengo mi descuento y me van a cobrar completo. Entonces, eso es otra situación.
Otro dato interesante es de que cuando estamos de vacaciones, regularmente las tarjetas cobran la tarifa general, al menos para el caso de los estudiantes. Entonces significa que también debemos de poder identificar el tipo de tarjeta de si es estudiante contra una de adulto mayor o INAPAM, y que al mismo tiempo se puede desactivar el costo preferente para tener un costo general. Si se ponen a analizar, hay muchas situaciones, hay muchos problemas. Cuando nosotros queremos idear cualquier solución de IoT, tenemos que abordar todas estas situaciones. Simplemente aquí lo menciono como un pequeño parteaguas para lo que podría venir en alguna actividad. Bien, sin más por el momento, hasta luego.